desarrollo de la clase del día. Creo que ya ingresaron todos, entonces ya puedo hacer la proyección. Vi que estuvieron entregando sus tareas, me figura 30 del total. Entonces, o apareció un alumno más o alguien se equivocó del lugar de entrega de tarea. Hay una que me dice, por ejemplo, la de Sofía López, que no hay archivo adjunto. Así que vamos a revisar si es que nos envió otro lado que es. Pero bueno, están Fuera, dale, fuera, todas fuera, las tareas entregadas hasta el momento. fuera, dale. Profe, a mí me sale que sí entregué. Sí, vamos a revisar sin problema si es que entregaste y si es que no, dice que está entregado pero que no hay un archivo adjunto nada más, pero quizás está por ahí, no aparece nomás, pero solucionable. Bien, la clase de hoy vamos a estar hablando de lo que es escala. Ustedes manejan esa definición, ya estuvieron seguramente el año pasado haciendo muchos trabajos utilizando este elemento, ¿verdad? Por una definición que puedan tener, ¿qué les parece que es la escala? Hacer una longitud, o sea, cambiar de escala. Tipo, tenés una escala así en realidad y cambias a una más pequeña a una más grande. Así mismo, eso mismo. Tener una relación de proporcionalidad, ¿verdad? De un elemento real para poder dibujar, ya Es sea, la relación de proporción. sí, así mismo. Bueno, entonces, antes de dar una definición de lo que es la escala, ¿verdad? Podemos hablar de cuándo lo que usamos, ¿verdad? Y generalmente es cuando no podemos dibujar un objeto en su tamaño real. Ahí es donde utilizamos la escala. Lo que dijeron, ¿verdad? Que es reducir o ampliar ese elemento, ¿verdad? Para que podamos ver a detalle ese elemento en un gráfico. Y también lo que significa dibujar un objeto a escala, ¿verdad? Que es hacer justamente esa figura semejante, es decir, utilizar, por ejemplo, sus ángulos, si es que se puede, o también Fuera. sus lados proporcionales, o la combinación de ambos, si es que se puede también, ¿verdad? A veces solamente podemos proporcionar ángulos o proporcionar también sus lados. Esto hablo ya desde la topografía, ¿verdad? Que es el lugar donde ya se tienen en cuenta grandes dimensiones, ¿verdad? Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, la curvatura de la superficie terrestre, cómo transmitir eso en un plano sin que tenga tantas deformaciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la escala y también las proporcionalidades de acuerdo a que sean ángulos, áreas o lados, distancias, ¿verdad? Y también en función a qué están, ¿verdad? Siempre va a estar relacionada al tamaño del objeto que queremos representar y también al tamaño del papel que vamos a utilizar. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Si es que vamos a, por ejemplo, graficar una ciudad y tenemos una hoja tipo A4, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, con respecto a otro tamaño de hoja, en una vamos a poder tener más detalles que en una hoja más pequeña. Entonces, Profe, perdón por también, interrumpir. sí, Hay dos compañeros que están intentando ingresar a la llamada. bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, y cuando hablamos en este caso, de lo que ustedes, donde están familiarizados, que es en el dibujo técnico, ¿verdad?
Cuando vamos a dibujar, por ejemplo, un edificio en un papel, ahí es donde nos vemos obligados a reducir las dimensiones para que pueda caber en el papel. Pero también en contrapartida a veces hacemos dibujos de otros elementos más pequeños, tuercas o en este caso un componente electrónico, por ejemplo. Y ahí sí necesitamos hacer esa ampliación para poder tener más detalles de ese elemento. Y ahí es donde entra el juego justamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Utilizar diferentes tipos de escalas para realizar diferentes tipos de dibujos de diferentes elementos que tienen otra vez tamaños muy distintos. En topografía, nosotros estamos generalmente acostumbrados a utilizar la escala de reducción, porque todos nuestros elementos son generalmente demasiado grandes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo representar una manzana con todos los lotes, una ciudad con todas las calles y manzanas que tienen? Entonces, ahí es donde sí o sí nos referimos a la escala de reducción para poder hacer ese gráfico o ese ploteo de lo que queremos representar. Y ahí ya van variando las escalas, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener esa proporcionalidad de lo que es el dibujo con respecto a lo que mide en la realidad. Y ahí vamos a poder tener ese valor o factor escala para poder saber y si queremos comparar todos los elementos que graficamos en ese plano, ¿verdad? Poder ir midiendo con una regla, por ejemplo, si es que realmente es así, cumple con esa escala. Entonces, si es que vamos a definir lo que es escala, podemos decir que es la razón o la relación entre el tamaño real de un objeto y su tamaño en el dibujo. Es decir, la realidad versus lo que mide en un gráfico. Y ahí en el cuadro celeste tienen las fórmulas que se utilizan, ¿verdad? Que dice 1 sobre e, que es el valor de la escala, o denominador de la escala, es igual a d sobre r, donde d es el tamaño del dibujo, del plano o mapa que vamos a representar, y r es el tamaño del objeto en la realidad, lo que queremos representar en el gráfico. La siguiente es una fórmula igual, ¿verdad? Que dice que la escala es igual a la relación que existe o a la división que existe entre el tamaño real con su tamaño gráfico. Y también pueden utilizar, y que a veces es un poco más fácil, lo que está en el triángulo. Entonces, R es tamaño real, ¿verdad? E es la escala, y D es la distancia gráfica o el tamaño que vamos a plasmar en un gráfico. De esos tres elementos, siempre dos van a ser datos si es que vamos a desarrollar ejercicios. Entonces, dos datos van a ser conocidos y el tercero es el valor que vamos a hallar. Entonces, con relación al triángulo, si necesito calcular la escala, por ejemplo, que es la E, ¿verdad? Lo que voy a hacer es dividir, ya como está ahí, R sobre D. Es decir, tamaño real dividido tamaño objeto gráfico. Si es que quiero calcular la R, entonces lo que voy a hacer es multiplicar la E por la D. La escala por la distancia gráfica, por la distancia que existe en el papel. Entonces, ese triángulo sirve demasiado como para poder ahí directamente reemplazar por los elementos que tenemos como dato y poder calcular el tercer elemento no conocido. Al final, ahí es donde dice expresión, es como vamos a colocar el resultado si es que queremos calcular la escala. La escala va a ser igual a 1 sobre e, es decir, un valor específico. Y la escala siempre va a ser adimensional, es decir, no va a tener un valor numérico, perdón, sí va a tener un valor numérico, pero lo que no va a tener es una unidad de medida específica. Lo que quiere decir ahí es que vamos a poder medir un elemento de una unidad específica con respecto a la escala que va a ser varias veces ese elemento.
Entonces tengan en cuenta estas fórmulas que vamos a usar más adelante, sobre todo si es que tienen ahí el triángulo, pueden copiar. Este documento ya está en el Classroom, ustedes ya pueden descargar y pueden seguir también la clase ahí, pueden ir ya anotando en sus cuadernos después la fórmula y después ya los ejercicios y los resultados que van a ir saliendo, ¿verdad? Podemos hacer una clasificación de las escalas según la relación que exista entre el tamaño real y el tamaño gráfico. Por ejemplo, si es que vamos a hablar de escalas grandes, siempre la relación va a ser que el tamaño real va a ser dos veces el tamaño gráfico, ¿verdad? Vamos a tener entonces ahí el doble de la realidad. Si hablamos de un tamaño natural, por supuesto, las relaciones de la distancia real y la gráfica van a ser igual, es decir, van a tener el mismo tamaño. Y si hablamos de escalas pequeñas, entonces ahí la relación va a ser que el valor de la realidad va a ser mucho mayor a la escala gráfica. O bien a partir de lo que es la mitad del valor de la realidad. Entonces ahí podemos tener esas clasificaciones de escalas grandes, naturales y pequeñas en función a estos dos elementos. Y la forma de representar en un plano, ¿verdad? De acuerdo al valor de escala que estemos utilizando, ¿verdad? ¿Cuáles son las escalas en las que ustedes generalmente trabajan? 1:20, 1:50, 1:100, por citar tres nada más, las más comunes. Son esas, ¿verdad? Pero si es que vamos a representar ya, vamos otra vez a lo que es topografía, grandes extensiones de terreno, entonces esos valores van a ser mucho mayores. 1:2000, por ejemplo, como está ahí en el ejemplo. Y también vamos a utilizar escalas gráficas, que son la representación en un gráfico de esa escala numérica. Entonces, si es que yo coloco esa escala gráfica en un plano, voy a poder hacer una medición directa de, en el plano mismo, ¿verdad? Comparando un elemento, una regla, por ejemplo, sobre la escala gráfica, y con eso voy a ir midiendo en el plano, ¿verdad? Para saber a qué distancia se encuentran dos elementos dentro de ese plano. Escala, no recuerdo si la escala gráfica ustedes agregan a sus planos, creo que no, ¿verdad? Todavía no, profe. Pero no, solamente la numérica. Entonces, esa escala gráfica, que es la representación en el plano de lo que es la escala numérica, me sirve justamente para poder definir. Por ejemplo, allá arriba dice escala 1:25.000 y tiene varias divisiones a partir de un origen cero. Del cero hacia la derecha, la separación va cada 1000 metros. Y del cero hacia la izquierda, la separación va cada 100 metros. Cada cambio de color o cada cuadrito equivale a 100 metros del cero a la izquierda. Entonces, si es que yo quiero medir dos elementos en un plano, puedo usar la primera parte, ¿verdad? Del cero a la derecha para saber a cuántos miles de metros se encuentran separados. Y si quiero algo un poco más específico, lo que hago es utilizar del cero para la izquierda para poder tener valores un poco más pequeños dentro de esa división que existe entre esos dos puntos. Y eso siempre de acuerdo al tipo de escala, ¿verdad? En la siguiente, en el ejemplo segundo tenemos que habla de una escala a un 50.000. La separación a la derecha va a cada 1000 metros también y a la izquierda ya va cada 100 metros. Y eso puede ir variando. En la siguiente tenemos, por ejemplo, una separación hacia la derecha cada 2000 metros
Y si hacemos la comparación hacia la izquierda, la separación va a ser cada 200 metros. Entonces, a mayor valor de escala, también va cambiando la escala gráfica. Bueno, esto para que tengan en cuenta nomás que una vez cuando lleguemos a la parte de cartografía, ahí vamos a poder comparar la escala numérica con la escala gráfica. Entonces vamos a poder hacer ciertas mediciones sobre un plano mismo. Bueno, y ahí tenemos nuestros ejercicios. Bueno, tengan a mano las fórmulas. Por ejemplo, la que está en el triángulo, pueden copiar ahí en su cuadernito. R es igual R, E y D. De la misma forma, entonces, la expresión de escala que está ahí abajo, E va a ser igual a 1 sobre E, que va a tener un valor numérico al final. Entonces eso vamos a ir desarrollando. Bueno, y vamos a ir haciendo todos los ejercicios paso a paso para que puedan entender. Entonces después, para pasar a lo que va a ser la tarea también, ejercicios parecidos de escala. Bueno, el primero dice, determine la distancia gráfica si la escala del mapa es de 1 en 25.000. Entonces ya tenemos como dato el valor de la escala. E es igual a 1 sobre 25.000. Y la distancia natural, que dice que es de 1000 metros. Entonces tenemos dos datos ya ahí. Primeramente la escala, y después tenemos el valor real o natural, que dice también distancia natural de 1000 metros. Entonces, si es que vamos a utilizar, retrocedo, el triángulo, tengo dos elementos. E, que dice que es denominador de escala, ¿verdad? Ahí voy a colocar 25.000. Y después que tengo R, ahí tengo 1000. Entonces lo que voy a hacer es dividir 1000 con 25.000 y me va a dar como resultado el valor D. Voy otra vez al ejercicio, ahí. ¿Y qué valor tendría entonces si hago esa división? Voy a hacer un cambio acá. Para que no confunda. Profe, una consulta. Sí. ¿Es necesario que copiemos los enunciados o preferís también resolver así No. directamente? Para estos ejercicios que vamos a desarrollar juntos, ustedes pueden desarrollar el ejercicio nomás. No hace falta que copien porque tienen el enunciado en el documento que pueden descargar. Ahora, cuando tengan que hacer la tarea, sí van a copiar el enunciado y después el desarrollo del ejercicio. ¿Está bien? Acá no hace falta. Pero si es que pueden anotar en su cuaderno las respuestas, sería genial, ¿verdad? Ejercicio 1 y la respuesta ahí. Profe, Sí, hay una compañera que quiere entrar. bueno. Ya, ya estamos. Profe, cuadriculado o a raya tenemos que usar el cuaderno. Un cuaderno que tengan compartido donde puedan tener un apartado para topografía, nada más. No hace falta que sea un cuaderno único para topografía. Si es que quieren tener un cuaderno aparte, bueno, ya queda a cargo de ustedes, ¿verdad? Pero pueden usar también de esos cuadernos que suelen tener, que veo que tienen, ¿verdad? Dejan ahí un espacio para topografía y ahí desarrollan todo. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Vamos al ejercicio. Dijimos que el valor D para este caso
Profe, Sí, en este caso sería R sobre B, E sobre E. sí, voy otra vez al triangulito. Ahí está. ¿Qué tenemos como dato? Tenemos como dato la R. Esa R ahí va a ser 1000. Y después E, que dijimos que era denominador de escala, va a ser ¿cuánto? 25.000 creo que era. Sí. Ahí está. Entonces, D va a ser igual a 1000 sobre 25.000, desarrollando esta fórmula. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces si es R sobre D, ¿me da cuánto? 0,04. 0,04 0,04 ¿qué? metros, profe. Metros. Bueno, ok. Para unificar criterios, si vamos a calcular la distancia en el gráfico o la distancia en el papel, vamos a utilizar las unidades de medida, milímetros o centímetros. Eso para saber lo que estamos dibujando en el gráfico. Si vamos a calcular la distancia real, vamos a utilizar unidades de medida, kilómetros o metros. ¿Sí? Entonces, si estamos acá hablando de qué elemento, distancia gráfica, y me da 0,04 metros, entonces lo que vamos a hacer es pasar a la unidad de medida milímetros o centímetros. ¿Cuánto daría? 4 centímetros. 4 centímetros. O 40 milímetros, ¿verdad? Entonces esa sería la respuesta. Para la distancia gráfica o la distancia en el papel, vamos a utilizar unidades de medida en metros, me confundí, en milímetros o en centímetros. Y para la distancia real, kilómetros o metros. Ahí tienen la primera respuesta. Está en color. Vamos para la segunda. Dice, en la carta del Paraguay a escala 1/50.000, ya tengo otra vez como dato la escala, la distancia gráfica entre las iglesias de dos pueblos cercanos es de 135 milímetros. Entonces, en este caso, ¿qué tengo como dato? La escala y la distancia gráfica o la distancia en el papel. Y tengo que calcular la distancia real o la distancia natural, como dice ahí en el enunciado. Entonces, si utilizo otra vez el triángulo, ¿cómo quedaría? Voy otra vez atrás. Acá tengo el valor de la escala, es decir, voy a reemplazar por ese valor. Y también tengo el valor de la distancia gráfica. Entonces va a ser R igual a el denominador de la escala por la distancia gráfica. Es decir, a ver, voy a copiar ya acá. Lo que tengo que calcular es entonces R, que va a ir de la multiplicación de 50.000 por 135. ¿Cuánto quedaría? 6.750.000. Milímetros. La distancia real tenemos que dejar a qué unidad de medida, o kilómetros o metros. O sea, esos millones que les da de valores están expresados en milímetros. Vamos a reducir ese valor a metro o a kilómetro porque estamos definiendo una distancia real. ¿Con cuánto quedaría? A ver si yo uso calculadora. kilómetros.
puedes repetir, por favor? 6,75 kilómetros. $6.750 kilómetros. ¿Ahí está bien? ¿O les da otro valor? Así me salió, profe. O su expresión en metros, ¿verdad? En este caso conviene dejar kilómetros para que no tengamos un número demasiado grande. Profe, una consulta. Sí, Para el tamaño del dibujo, no sé si ya repetiste o no escuché bien, ¿qué unidad de medida normalizamos? centímetros o milímetros. Está bien, gracias. Quedó ahí el ejercicio 2. Profe, no es 6,75 kilómetros nomás. Bueno, yo estoy copiando lo que ustedes me dicen nomás. Si me dieron mal el resultado, todos hicimos mal. 6,75 kilómetros entonces. Sería 6.750 metros. ¿Ahí está bien? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ya tenemos, de ahí sí ya tenemos bien el resultado del ejercicio 2. En el tercero dice determinar la escala de una carta que se conoce su distancia natural y su distancia gráfica. Y acá, si vamos por el triángulo, es R dividido D, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es dividir la distancia real con la distancia gráfica. Pero acá tenemos dos unidades de medida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que unificar esas unidades de medida para que el resultado quede adimensional, es decir, sin una unidad de medida específica. Acuérdense, la escala siempre va a tener un valor adimensional. Y acá tenemos que calcular el valor de la escala. Que según nuestro triángulo, tengo que hacer la división de 13.8 con 276, ¿verdad? Unificando las unidades de medida. Pueden pasar milímetros a kilómetros, kilómetros a milímetros. Pueden pasar el milímetro a metro, el kilómetro a metro y ahí hacen la eliminación de la unidad de medida. Es indistinto, pero tenemos que hacer esa unificación. $50.000, profe. 50.000. Bueno. Ahí. Entonces la respuesta es E es igual a 1 sobre 50.000. Acuérdense que esa es la forma de expresar la escala. Y ya quedó ese ejercicio. Bueno, vamos a ver un poco si el siguiente dice, disponemos de una carta con una escala y otra que no tiene. Son dos cartas, una con una escala y la otra no. Ambas corresponden a una misma región y son de diferentes tamaños, es decir, van a tener diferentes escalas. Los datos comunes que pudimos ubicar son los siguientes, dice. En la carta A tenemos la escala que es 1 en 50.000 y después dice la distancia gráfica entre dos cruces de camino es de 17 centímetros. Entonces en la carta A tengo la escala 1 en 50.000
y tengo una distancia entre dos puntos o dos cruces de caminos que equivale a 17 centímetros. En la carta B tengo la distancia gráfica entre esos dos mismos cruces de caminos y equivale a 42.5 centímetros, dice. Y me pide determinar la escala en la carta B. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesito saber para calcular la escala en la carta B? No tengo dos datos como para calcular la escala en la carta B. Solamente tengo la distancia entre esos dos puntos que coinciden con lo que tiene en la carta A también. Eso que dice ahí 42.5 centímetros, ¿verdad? Ahí ese valor es lo que equivale a 17 centímetros en la primera carta. Ahí tenemos esa relación. Pero en la carta A tienen ya directamente la escala y esa distancia. Es decir, pueden calcular ustedes la distancia real. Si tienen la distancia real, esa misma distancia es la que van a utilizar en la carta B, ¿verdad? Porque estamos hablando del mismo lugar o la misma distancia entre dos puntos. Entonces, en la carta A lo que vamos a hacer es calcular la distancia real para teniendo esa distancia real, utilizar en la carta B la distancia gráfica de esa distancia que calcularon desde la primera para determinar la escala en la carta B. No sé si se está entendiendo. Tiene dos pasos este ejercicio. Bueno, entonces, copiar esto acá. De la carta A, ¿qué vamos a sacar? La distancia real. La distancia real. Que va a ser igual a qué cosa. Va a ser igual a la multiplicación, ¿verdad? Del denominador de escala por la distancia gráfica. Es decir, 50.000 por 17, si no me equivoco. Según la ubicación de los elementos que tienen en el triángulo. 850.000. 850.000, ¿qué cosa? Centímetros. Centímetros. Y si hablamos de distancia real, estamos hablando de unidades metros o kilómetros. Bueno, en este caso sirve acá, ¿verdad? 850.000 centímetros. Porque después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la escala de la carta B. Y ahí vamos a utilizar los 850.000 centímetros, que me faltó la unidad de medida. Va a ser ¿cuánto? 850.000, ¿verdad? Dividido 42.5. Como ya están ambos valores en la misma unidad de medida, ya hacemos directo, ¿verdad? 850.000 dividido 42.5. 20.000. 20.000. Entonces queda ahí el valor de la escala. La respuesta. Entonces la carta B, la escala va a ser de 1 en 20.000. Y ahí se dan cuenta que la misma distancia que existe entre dos puntos en dos diferentes planos están dibujados a diferentes escalas. En la primera 1 en 50.000 y la segunda en la que calcularon está a 1 en 20.000.
Y ahí terminó el ejercicio. Y la última dice, ¿a qué escala debe dibujarse un plano en el que la distancia del terreno mide 75 centímetros y el espacio del papel o la distancia gráfica es de 25 centímetros? Entonces acá creo que ya es una aplicación directa a la fórmula. Otra vez las unidades de medidas de las distancias real y gráfica están iguales. No hay que hacer ninguna conversión y es directamente calcular la escala. Uno en 3. tanto. 1 en 3. Bueno, esa es la relación que existe. 1 en 3. Y bueno, ahí tienen todos los resultados. Entonces, en su cuadernito, si es que anotaron, ya tienen ahí las respuestas. El enunciado van a tener en el documento. Y vamos a ya la última parte, que es la tarea. Son 5 ejercicios también que van a desarrollar, así como la primera tarea que hicieron, ¿verdad? Copien en su cuaderno, colóquenle sus nombres. Una vez terminado, le quitan una foto, convierten a PDF o igual en formato de imagen y eso suben al Classroom para que quede el registro de la evidencia de la tarea completada. Bueno, pero igual vamos a ver si es que hay alguna complicación en el ejercicio. Dice el primero, si la escala del plano es de 1 en 2000 y si una distancia del dibujo es de 15 centímetros, ¿a cuánto le corresponde en el terreno? Ahí tenemos que calcular la distancia real, o lo que mide en la realidad. El segundo dice, calcular la distancia en el terreno en metros. Acá me especifica la unidad de medida en la que quiere el resultado. Si la distancia medida en el plano es de 35 centímetros y la escala es de 1 en 5000. Entonces aplicamos la fórmula ahí del triángulo, por ejemplo, y calculamos el elemento que nos falta. Claro, el resultado tiene que dar en metros. El tercero dice, si la escala a la que está dibujado un plano es de 1 en 2000, determina la dimensión gráfica a la que debe dibujarse un lindero de 25 metros de longitud. Acá tengo la distancia real como dato y también la escala. Necesito calcular la distancia gráfica. El cuarto dice, sobre un dibujo a escala 1 en 5000, me da la escala como dato, se mide gráficamente una distancia de 21 milímetros. Determinar la dimensión real del elemento. Acuérdense que dimensión real debe quedar en unidades de medida, kilómetros o metros, dependiendo de qué tan grande sea el valor. Bueno, el último ejercicio dice, determinar la escala para dibujar la planta de un predio rectangular de dimensiones 50 por 15 metros, 50 metros por 15 metros, en un formato doble carta, con área útil para la planta, dice, de 30.26, perdón, 30 por 26, 30 centímetros por 26 centímetros. Ustedes tienen su hoja, ¿verdad? Y el lugar donde van a hacer el dibujo en sí tiene o mide 30 centímetros por 26 centímetros. Y ahí hay una aclaración, dice, determinamos las escalas en los dos sentidos, tanto como en la horizontal como en la vertical, X y teniendo en cuenta las hojas, ¿verdad? Largo y ancho. Tomando como base para nuestro criterio el mayor valor determinado ese y redondeando el valor E a un valor conveniente para utilizar el escalímetro o para el escalímetro. Lo que acá vamos a hacer es, en este ejercicio, comparar las medidas, por ejemplo, 50 por 15, 50 largo, 15 ancho, y con respecto a la hoja, dice 30 por 26, 30 largo, 26 ancho. Vamos a hacer la comparación de largo con largo y ancho con ancho. Es decir, vamos a calcular dos escalas y vamos a pensar y definir cuál de esas dos escalas me conviene para dibujar ese elemento que mide 50 por 15. No sé si se está entendiendo.
Entonces ustedes van a llegar a una respuesta según el criterio que asuman, ¿verdad? ¿Cuál de las dos escalas les va a convenir más utilizar? Ya sea porque en una tengo más espacio y puedo graficar con mayor libertad ese elemento que necesito graficar, o por qué no se podría, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos saber. Si vamos a dar la vuelta el dibujo, ¿verdad? Para que coincidan los largos más largos juntos con los anchos más anchos juntos. Bueno, y Profe, eso es lo que tenemos que saber. Sí, profe, perdón por interrumpir, pero quería saber en ese si, o sea, viste que hay que decidir, ¿no? ¿Cuál conviene? ¿Y hay una respuesta correcta o pueden variar la respuesta de los compañeros? si hay varios criterios válidos, van a haber varias respuestas válidas. Ah, ok, entonces uno en base a lo que le conviene y tiene que justificar. Sí, tenés que justificar de sí, utilizo esta escala porque me convence, porque va a entrar mejor mi dibujo. Entonces, esas son las justificaciones. Porque con la otra escala va a quedar más pequeño el dibujo, por ejemplo, con respecto a la primera que se calculó, a la segunda que se calculó, ¿verdad? O con la que se comparó. Entonces ahí es Entiendo. más o menos jugar con las dimensiones para saber cuál me conviene utilizar. No sé si ustedes, creo que suelen hacer también este tipo de comparaciones, ¿verdad? ¿Cómo van a dibujar el elemento que necesitan graficar para que quede mejor en la hoja? No están haciendo los cálculos de la escala propiamente dicha, ¿verdad? Pero están más o menos teniendo en cuenta esas proporcionalidades para que su dibujo quede mejor. Pero acá sí estamos haciendo ese cálculo. Entonces, antes de decidir ya cómo medir, cómo dibujar, ya vamos a decidir qué escala vamos a usar y cómo. Eso nada más. Bueno, igual si es que tienen dudas sobre el ejercicio, tienen ahí mi número, pueden escribirme y podemos ir eh, aclarando si es que existen esas dudas. Van a tener tiempo para presentar hasta el miércoles 11 de marzo. De la misma forma como hicimos con la tarea anterior, ¿verdad? Entregan y queda el registro. Bueno, cierro esto por un momento. Tengo que hacer llamado a lista. Acosta Méndez, Presente. Ábalos del Valle, Presente. Ayala Godoy, Presente. Báez Esquivel, Presente, profe. Benítez Falcón, Presente, profe. Burgos Rodríguez, Presente. Centurión Rabito, Ausente, profe. Tiene el Marcelo voto. Centurión, no,